Nuevamente, buenas tardes hermanos, bienvenido, ¿verdad?, aquí al templo para la escuela dominical. El título de la lección, hermanos, es Clame al Señor. El salmo que vamos a estar estudiando es el Salmo 18. El objetivo es, aunque esté en el cielo, oiga bien, aunque esté en el cielo, sabemos que Jesucristo resucitó y está a la diestra del Padre. Aunque esté en el cielo, Dios está escuchando los clamores de su pueblo. Clame a Él cuando esté en necesidad, Él oirá. Yo creo que eso lo hemos hecho todos, hemos clamado a Él cuando estamos en necesidad. Normalmente, ¿verdad? Aunque sabemos que siempre debe ser eso, constante. El Salmo 18, el cual también se documentó en el segundo libro de Samuel, capítulo 22, si gusta lo vemos, bueno, rápido, nada más para verlo, hermanos, se lo voy a leer. Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 22, ahí habla también de este salmo, cántico de liberación de David. Habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, y dijo, ahora sí paso al Salmo 18, que es lo mismo, y vamos a entrar después al Salmo 18. Ahora, en el título dice, acción de gracias por la victoria, Salmo 18, ¿verdad? Al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico, el día que le libró Jehová de la mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces vemos que aquí, Salmo 18, el cual también se documentó en el segundo libro de Samuel, capítulo 22, fue escrito cuando David fue liberado de la persecución del rey Saúl y finalmente reconocido como rey de Israel. David no ambicionaba ser rey, más bien fue voluntad expresa de Dios. Samuel había ungido a David como rey de Israel y la persecución de Saúl iba dirigida a negarle a David esa oportunidad. Dios vio a David a través de sus tribulaciones y lo libró de la ira irracional de Saúl. Y esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Que Dios nos va a estar librando de las situaciones difíciles que todos los días pasan, suceden. A veces nosotros nos metemos en problemas, a veces los problemas vienen a nosotros. Pero si nosotros sabemos a quién pedir, tenemos la confianza en Dios que Él nos va a ayudar en todo momento. Cuando estamos haciendo la obra de Dios, a la manera de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo, siempre podemos contar con la protección divina de Dios. Es interesante observar que la misma palabra hebrea para liberación se traduce como salvación. O sea, es la misma palabra en hebreo, liberación, también lo traduce como salvación, seguridad. En Romanos 10, capítulo 10, versículo 13, al menos una parte que dice, en Romanos 10, capítulo 13 dice, capítulo 10, versículo 13 de Romanos 10 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es palabra de Dios, Pablo también lo está mencionando. Y en Joel, Antiguo Testamento, también se habla esta palabra, o sea, es fiel y verdadera. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento lo menciona. En Joel capítulo 2, versículo 32, leemos, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual Él habrá llamado. Entonces vemos en el Antiguo Testamento esa promesa. Ahora Pablo en el Romanos que leímos, capítulo 10, la misma promesa, invocar al Señor. Yo creo que eso lo hacemos, ¿verdad?, en nuestras oraciones todo el tiempo. La idea es que somos agobiados por una vasta fuerza maligna que busca hacernos daño. Eso es real. Satanás desde el principio ha querido destruirnos. Ese es su objetivo. Destruir. Y la gracia y el poder de Dios nos sacan de la influencia de esa fuerza. Ahora sí, oremos. Amado Dios, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre, por esta tarde en que estamos aquí reunidos los hermanos. Padre, te pido que me ayudes a desarrollar la escuela, Señor, dominical de esta tarde, Padre. Te pido que cada uno de los hermanos también, todos seamos edificados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermano, el primer punto es Dios y su pueblo. Dios y su pueblo
Está en el Salmo 18, aunque el título que dice acción de gracias por la victoria, ¿verdad? En el Salmo 18. Entonces, la liberación pasada de Dios para David. En el Salmo 18 encontramos muchas metáforas e ilustraciones que nos enseñan que debemos amar al Señor y estar agradecidos por las cosas que Él hace en nuestras vidas. Amar al Señor y estar agradecido. Hay un proverbio que dice que el que paga mal por bien, su casa nunca prosperará. Y también se aplica aquí. Nosotros debemos de ser agradecidos con Dios siempre, para que tengamos siempre esa bendición del Señor. Vamos a leer los primeros 3 versículos del Salmo 18. Dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Vemos David cómo describe, ¿verdad? Cómo le dice él, te amo, esa palabra, te amo, Dios. Desde que fue sacado del redil, David, ¿verdad? Como futuro rey. Eso está en primer libro de Samuel, capítulo 16. Así rápido por el tiempo, hermanos, es cuando Samuel, Dios le dice a Samuel que vaya a buscar a David, vaya a donde Isaí, para ungirlo como rey. Eso está en 1 Samuel capítulo 16. Entonces vemos que es ungido como futuro rey de Israel. Y David, ahora ya en este momento que estamos en el Salmo 18, o en 1 Samuel capítulo 22, ya han pasado 20 años, o sea, ya él ha pasado muchas situaciones difíciles. Entonces ha pasado más o menos como fugitivo y como un hombre, como un hombre lo había perdido todo. A pesar de todo, se mantuvo firme en el Señor, y Dios en su tiempo dice que libró a David y cumplió la promesa de su unción hecha mucho tiempo atrás. Recordemos que David pasó muchas situaciones. Primero fueron bendiciones, y ahí Saúl lo manda a llamar porque él tenía un problema. El rey Saúl tenía un problema, como un espíritu maligno lo molestaba. Entonces David fue llamado, y él, cuando tocaba el arpa, el espíritu se iba. Bueno, ¿quién no quería estar en la casa del rey? Pues David fue llamado ahí. Pero después vemos a un David quien va a matar al gigante Goliat, y vemos el celo de David, diciendo, ese incircunciso, ¿cómo se atreve a blasfemar en contra de Dios? Después vemos cómo el rey Saúl tiene celos por David, y ahí es donde comienza el problema. Cuando una vez llegaron entrando a la ciudad, dice Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000, ahí entró el celo ya de el rey Saúl, y ahí es donde comenzó cómo destruir a David. Y recordemos, este es un joven, apenas es un joven, pero él tenía amor por Dios, él confiaba en el Señor. David dijo, te amo, al Dios que lo liberó, no solo por rescatarlo de su prueba, sino por todo lo que Dios hizo en las pruebas y a través de ellos para convertirlos en lo que ahora era. David no se amargó. Qué importante. Ahora, en nuestra experiencia como cristianos, hermanos, nosotros hemos pasado también por pruebas, por tribulaciones, tal vez no tan fuertes, o sí también fuertes. Pero después de haber pasado por eso, de haber clamado al Señor y que Él nos contestó, y a veces vemos que no hay salida, vemos oscuridad, vemos tiniebla, pero cuando clamamos al Señor, nada más clamamos y Él va a responder. ¿Qué pasa después? Ya nos sentimos mejor. Hay muchas situaciones económicas, enfermedad, problemas, situaciones difíciles, que a veces dicen no vemos la luz. ¿Será que Dios nos ayude? Pero realmente cuando uno está en ese problema, uno realmente se arrodilla y le clama al Señor, le llora al Señor, nada más clama y Él responde. Entonces vemos que
dice que David no se amargó. Es importante, hermanos, que cuando nosotros pedimos al Señor algo, y más cuando vemos que aquello era más difícil, y Dios nos contesta, ojalá hagamos un inventario de ese milagro que Dios nos hace, de esa situación que nos ayudó. Ese inventario nos va a ayudar porque estamos vivos en esta tierra y van a volver a venir tribulaciones, pero nosotros ya tenemos un inventario. El Señor aquí nos ayudó en este momento, en esta situación. Yo creo que cada uno de nosotros ha pasado por una situación difícil y debemos de llevar ese inventario. Que cuando venga otra tribulación, el Señor me ayudó en aquella vez, inclusive me ayudó y me dio más. Así es el Señor. O sea, resuelve y todavía le ayuda más porque Él sabe el futuro. O sea, cuando Dios ayuda, le resuelve el momento, o sea, le va a resolver el momento y le va a resolver hacia el futuro, pensando en el futuro suyo. Después tenemos Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. David sabía esto, que era cierto, que eso era cierto, pero lo sabía por fe. Ahora David cantaba desde una perspectiva de que conocía esto por experiencia y de una manera más grande que nunca. Experiencia de nosotros, hermanos cristianos, sabemos que Dios contesta. Jehová roca mía, imagínense cómo David piensa en una roca. Hay un ejemplo, por ejemplo, en Isaías capítulo 32. Jehová roca mía, y dice, Jehová roca mía, podía proporcionar la sombra esencial, siempre necesaria en el sol despiadado y en el calor del desierto. En Isaías 32, inclusive estos versículos, Isaías capítulo 32, versículos del 1 al 4, se están refiriendo a Jesús. Pero vamos a ver solo el versículo 2, que se refiere a Jesús. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierras de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra colorosa. Se está refiriendo a Jesús. Él es todo. La protección nos está hablando. Y el título de ese Isaías capítulo 32 dice el Rey Justo. Otra cosa importante de los salmos, hermanos, que estamos iniciando los salmos, es que los salmos es un lugar donde encontramos consuelo. Pero algo muy importante también es que en los salmos hay profecía. Por eso cuando Jesús resucitó, allá en Lucas 24, Jesús les dice, les menciona, Moisés, los profetas y los salmos hablaban de mí. Ahí estaba escrito. Entonces vemos la importancia también que en los salmos vamos a encontrar mucha profecía. Después nos dice que podía proporcionar refugio y protección en sus grietas y hendiduras. Todos recuerdan cuando allá en Éxodo, cuando Moisés y Jehová están hablando. En el Éxodo 33, Éxodo 33, versículo 22 dice, y dijo aún Jehová, he aquí, es más, del 20 dice, dijo más, no podrá ser dice, digo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá, dice Jehová. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no me verás mi rostro. Porque se decía que el que vea a Dios muere. Ese es el pensamiento, ¿verdad?, que había. Entonces vemos la protección de Dios en esa forma. Después podríamos decir que podía proporcionar un lugar firme para estar de pie y luchar en lugar de una arena que se hunde. Estamos hablando de la roca y sabemos que la roca también es Cristo. Entonces vemos el apoyo que nos da, por ejemplo, en Salmos capítulo 40, versículo 2. Salmos 40, versículo 2. Dice,
Además, dice, del versículo 1, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis manos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, y verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Entonces vemos la confianza que Dios nos da. Y es en Jesucristo, ¿verdad? Que Jesucristo es la roca. Dios mío, fortalece mi alma, en él confiaré. David conocía el triunfo de la fortaleza de Dios sobre una extensa prueba. Son experiencias, hermanos, que cada uno como cristiano durante nuestras vidas, desde que iniciamos nuestra vida cristiana, vamos acumulando y vamos viendo esa fortaleza que Dios nos da. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Oiga, no dice que en el poder de mi fuerza, dice en el poder de su fuerza. En el poder de su fuerza. Dice, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Es revelador que David pueda hablar con tanta elocuencia acerca de su Dios y lo que Dios ha hecho por él. El conjunto de una larga y amorosa acumulación de nombres apreciados. Esto significa que David conocía a Dios y había experimentado a Dios. Y es algo que nosotros también tenemos que vivirlo. ¿En qué forma lo vamos a vivir? Vamos a ver estos 9 títulos, digamos, que David les pone. Vemos lo que Dios era para David. Por ejemplo, dice su fortaleza. Para nosotros tiene que ser igual. Su fortaleza, que indica un lugar de refugio, seguridad y una posición segura. Su fortaleza. Su fortaleza. Viene de él. Su roca. Para David era su roca. Para nosotros igual. Dice, lo cual indica un lugar de resguardo, seguridad y una posición firme. En 1 Corintios capítulo 10, para hacer énfasis, ¿verdad?, en Jesucristo, porque nosotros estamos para predicar el nombre de Cristo y ese es nuestro énfasis. Dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. O sea, eso es muy importante saberlo, ¿verdad? Después tenemos su castillo. Para David era su castillo, un lugar de fortaleza y seguridad. Su libertador, el que le abrió una vía de escape. Jesús nos liberó del pecado. Jesús nos abrió las puertas para que nosotros podamos entrar en su presencia y tener vida eterna. Después David decía su Dios fuerte, no solo el objeto de mi adoración, sino el que pone fuerza en mi alma. O sea, la fuerza viene de Dios, no es que yo pongo mi fuerza. Eso es importante también saberlo, nosotros dependemos de Dios. Su fortaleza, la idea detrás de esta palabra es fuente, procedente e origen. O sea, la fortaleza viene de Dios. Su escudo, que defiende tanto su cabeza como su corazón. Su fuerza, es decir, su fuerza y defensa. Su alto refugio, su torre fuerte o refugio, donde podía ver a un enemigo a gran distancia y estar protegido del adversario. Entonces vemos estas metáforas en cómo David expresa lo que es para él Dios, su roca, su fortaleza, su roca, su castillo, su libertador, su Dios, su fortaleza, su escudo, su fuerza, su alto refugio. Ese es Dios y ese es para nosotros también, porque realmente nosotros nunca podremos salvarnos por nosotros mismos. La salvación viene de Dios. Okay. Invocaré a Jehová, ¿quién es digno de ser alabado? Y seré salvo de mis enemigos. En salmos anteriores David clamó a Dios desde tiempos de intensa crisis. Ahora clama a Dios con la misma fuerza para alabarlo por su liberación. Recordemos, él anduvo por 20 años como fugitivo, huyendo de Saúl, huyendo de sus enemigos. Ahora, cuando está escribiendo este salmo,
él ya es rey, digamos, ya está para coronarse como rey. Ya ha pasado todo eso. O sea, en la misma fuerza que él pedía cuando andaba como fugitivo, ahora en esa misma fuerza está dando esa alabanza al Señor. Dice, seré salvo de mis enemigos, no siempre fue fácil para David. O sea, David también, como nosotros a veces, podemos flaquear. En el primer libro de Samuel, capítulo 27, vamos a ver que también hubo momentos en que David tuvo sus flaquezas. Flaqueza en el sentido de que él vio que como que aquello estaba perdido. Pero aún así el Señor lo ayudó. Vamos a ver, dice primer libro de Samuel capítulo 27. O sea, vea, David dice, ya él había sido ungido hace muchos años y ahora él flaquea. O sea, es tanta el agobio, es tanta la persecución, la situación es difícil. Dijo, en el capítulo 27 del primer libro de Samuel dice, dijo luego a David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de tu mano. Sabemos que también como cristianos vamos a pasar por tiempos de flaqueza, y ahí es donde viene la oración personal, la oración que le pedimos al hermano que ore por nosotros, la oración de la congregación. Eso es importante. Versículos 4, 6 de Salmos 18 dice, los versículos 4, 6 son versículos que, como les decía, que hablan de Mesías. Versículos 4 al 6, e inclusive el 7. Voy a leerlos porque estos son mesiánicos. Dice, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló y se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. ¿Qué vemos aquí? Vemos que David está expresando situaciones que él vivió, pero a la vez el Espíritu Santo le está mostrando algo que va a pasar en el futuro con Jesucristo. Y muy bien, vemos en este versículo 7 de Salmo 18, la resurrección de Cristo. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Vemos cómo cuando resucitó Jesús, en los evangelios Dios dice que hubo un terremoto. Entonces, como les decía, los salmos también, ahí hay profecía. Entonces, o sea, las experiencias de David las está contando, pero también el Espíritu Santo va más allá y lo extiende como a profecías también. Entonces tenemos que David, el peligro que hizo que David clamara al Señor, David dice que describió dos amenazas. Primero, la amenaza de la muerte y segundo, torrentes de perversidad. La abrumadora presencia de la perversidad fue una prueba significativa para David. Recordemos, David fue perseguido, inclusive personas que ayudaron a David fueron asesinadas por el rey Saúl. En Jesucristo sabemos que él fue, cuando entregó Judas, comenzó para Jesús un calvario realmente. Fue llevado a medianoche, un juicio ilegal, después arreglaron otro juicio, lo golpearon, en cada lugar donde estaba él era golpeado, pasó por el rey, fue llevado al rey a Pilato, después a Herodes, después regresó a Pilato, y realmente, como dice, hubo perversidad. Torrentes de perversidad me atemorizaron. David como experiencia personal, pero la Escritura nos lleva también al futuro, cuando el Mesías iba a pasar eso. Ligaduras del Seol me rodearon. Esta es otra forma de decir que David fue amenazado de muerte. Ahora, cuando habla aquí y oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos, recuerden, en este momento
El templo en la tierra no estaba construido, porque fue Salomón a que se designó después. Aquí David se está refiriendo al templo, al original que está en el cielo. Recordemos que lo que se le dio a Moisés fue un modelo. Inclusive lo que se le dio fue, hablando del tabernáculo. Entonces vemos cómo en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. O sea, David está hablando esto, pero si el Espíritu Santo también está hablando, o sea, situación personal de David, pero también nos está llevando a lo que iba a pasar con Jesucristo en el futuro, o sea, lo que iba a vivir. El segundo punto es liberación y agrado. Salmo 18, versículo, ahora vamos a brincar hasta el versículo 16 al 19 del Salmo 18. Dice así: envío desde lo alto, dice, envío desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Y me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Entonces aquí David sentía que se estaba ahogando, experiencia personal en su vida, ¿verdad? Cuando era perseguido, cuando la mano fuerte de Dios lo sacó de las muchas aguas. David sabía que sus enemigos eran demasiado fuertes para él, pero que Dios podía librarlo. Esa es la confianza que debemos de tener nosotros también, como cristianos, porque ese mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos esa fuente de ayuda, o sea, tenemos ese respaldo del Señor. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Que Cristo es nuestro Redentor y sabemos que Él va a venir por segunda vez. Después tenemos que me sacó a lugar espacioso. La mano fuerte de Dios no solo sacó a David de las muchas aguas, sino que también lo puso en lugares seguros. Es lo que le decía. A veces nosotros le pedimos a Dios una petición, inclusive muy difícil, y Él la contesta e inclusive Él nos da, y como Él conoce el futuro, nos da más. Y aquí vemos que el ejemplo. Dios se agradó de David en el sentido de que lo eligió, lo ungió, puso su maravillosa misericordia. Vamos a ver el Salmo 17, 10 y 7, se dice así. El versículo 7. Muestras tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. David confió en Dios, nosotros debemos de confiar en Él también. Dice, muestras tus maravillas, misericordia, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Bueno, vamos a ir al punto 3, los medios de la liberación, un principio permanente del trato de Dios con el hombre. Vamos a ir ahora al Salmo 18, versículos 25 al 30. Dice así, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los osos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Y acrisola la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso. David entendió un principio básico del trato de Dios con los hombres, que Dios a menudo trata a un hombre de la misma manera que el hombre trata a los demás.
Mateo, vamos a ir rápido a Mateo capítulo 7. Dice, es cuando habla del juzgar a los demás. Y versículo dice, Mateo capítulo 7 dice, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Y el capítulo 9, versículos 12, 13 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Al oír Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues si aprendéis lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces vemos aquí la naturaleza humana quiere usar una pequeña medida de misericordia con los demás, pero quiere una gran dosis de misericordia de Dios. Jesús nos dijo que esperáramos de Dios la misma medida que damos a los demás. Y severo serás con el perverso. Una ilustración de esto fue, por ejemplo, cuando Dios usó a severo Labán. Recuerden que Jacob sufrió realmente con el papá de las esposas. Labán realmente le hizo muchas trampas. O sea, Jacob tuvo que aprender. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los ojos altivos. Dios ama dar gracia a los humildes y también resiste a los orgullosos. Ya para terminar, hermanos, vamos a ir a 1 de Pedro capítulo 5. Dice así, 1 Pedro capítulo 5, versículo 5 dice, igualmente jóvenes, está sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y Santiago capítulo 4, versículo 6, Santiago capítulo 4, versículo 6, dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos a Dios, pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces vemos aquí cómo David, en este Salmo 18, él está expresando el agradecimiento, está expresando las formas en que él ve a Dios, en esas diferentes formas, y es vivirla, porque a veces nos vienen problemas y ya nos ponemos mal. Tenemos que vivirla y recordar la palabra de Dios. Vemos el triunfo de David, las cosas que son escritas es para enseñanza de nosotros. La misma Escritura nos dice de que lo que fue escrito en las Escrituras es para ejemplo de nosotros. Hay un ejemplo aquí, ¿verdad?, con David. Hasta aquí, hermanos. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted.